Ustedes van a encontrar en los libros que esta es la representación del ciclo cardíaco, y en verdad lo que se hace acá es mezclar tanto los fenómenos del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y eso es lo que finalmente confunde y no se puede entender estas curvas. Si uno aprende a hacer estas curvas y a entenderlas, que no es nada difícil, prácticamente el 60% de lo que es la hemodinámica cardiovascular se entiende. El ciclo cardíaco no es sino los fenómenos que ocurren cada vez que el corazón genera un latido. Eso es el ciclo cardíaco, y para que se pueda generar un latido tiene que haber un orden. Eso es bien importante. Esta secuencia no puede cambiar. Lo primero que genera un estímulo en el corazón es una orden eléctrica. Primero hay un fenómeno eléctrico. Ese fenómeno eléctrico va a generar una respuesta en el músculo cardíaco de contracción o de relajación, lo cual determina un fenómeno mecánico. La contracción o la relajación es un fenómeno mecánico por el cual se genera un aumento o una disminución de la presión, dependiendo de lo que suceda, y entonces ese aumento de la presión o la disminución de la presión es un fenómeno hemodinámico. Entonces, como consecuencia de un fenómeno eléctrico, se va a producir una respuesta mecánica de contracción y relajación. Esa contracción y relajación genera gradientes de presión, más presión o menos presión. Esos son fenómenos hemodinámicos. Y finalmente, a veces cuando la sangre se mueve dentro del corazón, van a cerrarse ciertas válvulas generando un fenómeno sonoro. Entonces ven ustedes que hay una secuencia, primero eléctrico, mecánico, hemodinámico y finalmente sonoro. Esa es la secuencia que nosotros debemos tener en cuenta. Primero es eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Mucho ojo con eso porque es importante. Durante el ciclo cardíaco, ¿qué estamos consiguiendo? De que la sangre pueda circular en todo este sistema circulatorio o en este aparato cardiovascular entre una sístole y la siguiente sístole. Eso es lo que nosotros debemos tratar de hacer, y eso es el objetivo del ciclo cardíaco. Más o menos el corazón late alrededor de 70 latidos por minuto, lo que nos da un promedio de 100.000 latidos por día. Si eso lo vemos en relación a un año, prácticamente el corazón late 36 millones de veces en ese periodo. Y para una persona más o menos de 70 años, pues el corazón ha latido 2.5 millones de veces. Entonces esto hace que este corazón, este músculo, sea un músculo bastante especial y complejo. Pues bien, la sístole es un término que se utiliza para hablar de contracción, mientras que la diástole es más bien el fenómeno de relajación. Desde el punto de vista de la palabra griega, diástole significa enviar y lejano. Una vez que se ha producido la contracción, se genera este tipo de respuesta. Pues bien, si uno ve la función del corazón, el corazón tiene por función bombear sangre, y el que bombea la sangre son los ventrículos. Las aurículas prácticamente hacen un trabajo pasivo. El que trabaja realmente en el corazón es el ventrículo. De tal forma que todo el ciclo cardíaco debe estar circunscrito aquí, al ventrículo. Lo que nos interesa más es el trabajo del ventrículo, porque las aurículas realizan un trabajo demasiado simple. En determinado momento trabajan muy poco las aurículas, pero el ventrículo no. Y si yo quiero que ese ventrículo bombee sangre, lo primero que necesito es que ese ventrículo se llene de sangre. Entonces, el ciclo cardíaco va a estar circunscrito hacia el ventrículo. Tres conceptos básicos. Todo lo que es sístole, que es el fenómeno eléctrico de la despolarización activa al músculo cardíaco para que éste se contraiga, y a eso se llama sístole. Es totalmente opuesto a la orden de repolarización. La orden de repolarización indica que ese corazón debe descansar, que debe relajarse, es decir, el fenómeno diastólico. Entonces, la sístole es contracción, la diástole es relajación. La sístole obedece a una orden de despolarización, mientras que la diástole es una orden de la repolarización. El otro principio que hay que tener en cuenta es que el corazón lo podemos dividir en dos lados, el derecho y el izquierdo. Todo lo que pasa en el lado derecho igual va a pasar en el izquierdo. Hay ciertas diferencias en el tiempo. Uno se activa antes que el otro, pero en realidad, en sí, los fenómenos del lado derecho son iguales a los del lado izquierdo. Prácticamente no hay mayor diferencia.
Y finalmente, si yo quiero que la sangre se pueda mover de un sitio a otro, tiene que haber una gradiente de presión. En un sitio tiene que haber más presión y en otro sitio menos presión. Es la única forma para que la sangre se pueda mover, una gradiente de presión. Entonces, estos son los tres principios que debemos tener en cuenta. Y empecemos con el ciclo cardíaco. Lo primero que yo quiero es que el corazón bombee sangre. Yo quiero que el ventrículo bombee sangre. Por lo tanto, el primer fenómeno que va a suceder en este corazón va a ser el fenómeno de llenado. Primero vamos a ver el fenómeno de llenado. Pero no se olviden que estos tres conceptos son básicos. Y para que se pueda producir el llenado ventricular, ¿qué debe haber? Una gradiente de presión. La única forma para que la sangre se mueva y llene el ventrículo es que exista una gradiente de presión. Eso es un concepto importante. Ojo. El fenómeno eléctrico precede al mecánico, el mecánico al hemodinámico y finalmente al sonoro. Pues bien, empecemos entonces teniendo en cuenta que para que la sangre pueda llenar al ventrículo, ¿qué debe existir? Una gradiente de presión. Es decir, en un sitio debe haber más presión, en otro menos presión. Entonces, este fenómeno de llenado ventricular es un fenómeno diastólico. El ventrículo se relaja, el ventrículo está en diástole y se produce el llenado del ventrículo. Entonces yo voy a tener acá la aurícula que está totalmente llena de sangre con 70 mililitros. Sea la aurícula derecha o la izquierda, los dos hacen lo mismo. Los dos tienen el mismo volumen. La derecha o la izquierda, cada uno tiene 70 mililitros. Pues bien, esa sangre de las aurículas va a pasar a los ventrículos. Pero si yo quiero que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, ¿qué debe haber? Una gradiente de presión. Entonces lo primero que debe suceder para que se produzca el llenado ventricular es que la presión en la aurícula debe ser mayor que la del ventrículo. En ese momento en que la presión de la aurícula es mayor que la del ventrículo, en ese momento la sangre va a abrir las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide. Se van a abrir porque hay más presión en la aurícula que en el ventrículo y la sangre empieza a avanzar abriendo estas válvulas auriculoventriculares. Y de esa forma la sangre va a ir pasando de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Cuánto dura este periodo de llenado ventricular? 5 décimas de segundo. 5 décimas de segundo es el tiempo en que se llena el ventrículo. Entonces, este ventrículo va a recibir 70 mililitros que le da la aurícula. Entonces ya el ventrículo se ha llenado de sangre, ya está lleno de sangre. ¿Qué debe hacer? Pues debe bombear la sangre. Entonces el siguiente fenómeno es un fenómeno de sístole, es un fenómeno sistólico, en que el ventrículo, que ahora ya está lleno de sangre, empieza a contraerse. Entonces empieza el fenómeno de la contracción ventricular. El ventrículo se empieza a contraer de tal forma que la presión dentro de ese ventrículo empieza a subir, porque las paredes empiezan poco a poco a contraer. Entonces la presión dentro de ese ventrículo empieza a incrementarse. ¿Estamos? Entonces, la presión dentro del ventrículo empieza a subir. ¿Y cómo están las aurículas? Las aurículas se han quedado vacías. No tienen presión. En cambio, el ventrículo tiene mucha presión, producto de esta contracción del ventrículo inicial. La presión sube 5, 10, 15 milímetros de mercurio y la aurícula está casi en cero. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre inmediatamente va a tratar de regresar del ventrículo a la aurícula. Pero al tratar de regresar, lo que va a hacer es cerrar la válvula mitral y tricúspide. Eso es lo que va a suceder. Entonces el ventrículo empieza a contraerse, las paredes del ventrículo se contraen y la presión dentro del ventrículo sube y es superior al de la aurícula. En ese momento, ¿qué va a pasar? La sangre va a tratar de regresar a la aurícula, pero en ese momento se cierra la válvula mitral y la tricúspide. De tal forma que la sangre no puede regresar a la aurícula porque están cerrando las válvulas. Pero esta sangre que ha entrado a este ventrículo y que está generando una sístole ventricular, la presión dentro del ventrículo está subiendo a 5, 10, 15, 20 milímetros de mercurio, pero todavía no puede salir hacia las arterias. Y es que en el caso, por ejemplo, de la aorta, tiene una presión la aorta de 70 milímetros de mercurio. Y el ventrículo está en 10, 15, 20, o sea, todavía
si bien la presión dentro de este ventrículo está subiendo, la presión de este ventrículo no es superior al de la arteria. Entonces, como la presión del ventrículo es menor que el de la arteria, estas válvulas todavía no se pueden abrir. No se pueden abrir. De tal forma que la cantidad de sangre que está dentro de este ventrículo no ha cambiado. Sigue siendo constante. 70 que le dio la aurícula más 50 que tiene de volumen residual, siempre el ventrículo tiene 50, más los 70, este ventrículo está lleno con 120. Ese volumen de 120 durante este periodo de contracción no ha cambiado. Por eso se llama contracción isovolumétrica. El volumen que está dentro de la cavidad sigue siendo constante. Ni ha regresado a la aurícula, ni todavía puede salir hacia la arteria. Entonces, este fenómeno de contracción isovolumétrica dura 1/10 de segundo. Y el volumen que yo tengo dentro de este ventrículo es 120. No cambia. Es constante porque ni regresa a la aurícula ni sale hacia la arteria. Por eso se llama contracción isovolumétrica. ¿Qué va a seguir sucediendo? Pues lo que va a pasar es que este ventrículo empieza a contraerse cada vez con más fuerza, sigue siendo un fenómeno sistólico, pero llega un momento en que la presión dentro de este ventrículo supera al de la arteria. En ese momento en que la presión del ventrículo supera al de la arteria, la sangre va a abrir las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. La sangre va a empezar a salir del ventrículo generándose la eyección. Entonces la sangre va a salir, ¿por qué? Porque yo tengo más presión dentro del ventrículo en relación con la arteria. Y por eso se produce la salida de sangre del ventrículo hacia las arterias. ¿Cuánto dura ese periodo de eyección? 0.2 de segundo. Y de esa manera la sangre sale del ventrículo. Una vez que ya se produjo la eyección, ya este ventrículo ha cumplido su función de bombear sangre. Entonces, ¿qué le debe pasar a ese ventrículo? Pues si ya hizo su trabajo, ahora tiene que descansar. Entonces el siguiente fenómeno es un fenómeno diastólico, de relajación. El ventrículo empieza a relajarse. Entonces la presión dentro de esta cavidad empieza a bajar. Si en el lado izquierdo había subido hasta 120 para producir la eyección, para que la sangre salga con esa fuerza, habíamos elevado la presión dentro de este ventrículo a 120, permitiendo que la sangre salga hacia la arteria. Pues una vez que ya cumplió su función de eyección, ¿qué debe hacer este ventrículo? Se relaja. Y al relajarse, el ventrículo pierde presión. Había llegado a 120. Conforme se relaja, bajará a 100, a 80, a 60. Lógico, porque el ventrículo ya está descansando, ya cumplió su trabajo. Pero conforme la presión dentro del ventrículo empieza a caer, la arteria, en este caso la aorta, tiene una presión de 120, que se mantiene en la arteria. Sí, pero el ventrículo ahora se está relajando y tiene 100, 80. Significa que yo tengo más presión en la arteria que en el ventrículo. Producto de esta relajación, la presión ventricular va a ser menor que el de la arteria. Y en ese momento la sangre se va a mover de más presión a menos presión. La sangre va a tratar de regresar hacia el ventrículo. Pero al tratar de regresar, se van a cerrar estas válvulas sigmoideas. Sigmoideas aórticas o sigmoideas pulmonares. De tal forma que la sangre no logra regresar al ventrículo. No logra regresar al ventrículo. En su intento de regresar, cierran estas sigmoideas aórticas y pulmonares. Entonces, el ventrículo, que se había llenado en total con 120, 70 que le había llegado de las aurículas, más 50 que tenía de volumen residual, cuando se produce la eyección, el ventrículo bombea 70 mililitros y se queda con 50. Entonces, este volumen residual que queda después de haberse producido la eyección es 50 mililitros y no cambia. La sangre trata de regresar, pero no regresa al ventrículo. Por lo tanto, este volumen residual sigue siendo constante. Los 50 mililitros se mantienen durante toda esta relajación. Por eso se llama relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica.
porque los 50 mililitros sigue siendo constante, no cambia. Entonces ven ustedes que producto de esta relajación, la presión dentro del ventrículo está disminuyendo en el lado izquierdo de 120, 100, 80, 60, mientras que la arteria mantiene una presión de 120 y trata de regresar. ¿Qué está sucediendo en las aurículas mientras tanto? Se está llenando de sangre. Pero ¿cuánto tiene de presión? ¿Cuánto está generando el volumen que llega en lo que se refiere a presión? 2, 3, 4 milímetros de mercurio. En cambio, el ventrículo todavía está en 60, 40, 20, ¿no? Entonces la presión del ventrículo todavía, si bien se está relajando, es mayor que el de la aurícula. Todavía es mayor que la aurícula que se está llenando. ¿Cuánto dura esta relajación isovolumétrica? 1/10 de segundo. ¿Qué más va a suceder con este corazón? Pues lo que va a suceder con este corazón es que en algún momento la aurícula ya se llena totalmente de sangre, ya tiene los 70 mililitros que debe tener y genera una presión de 6 milímetros de mercurio. Mientras que el ventrículo prácticamente está llegando a cero, se sigue relajando y la presión dentro del ventrículo está llegando casi a cero porque se está relajando. Pero ¿cómo están las aurículas? Están llenas de sangre, tienen una presión de 6 milímetros de mercurio. Entonces en este momento la presión en el ventrículo está cayendo ya casi a cero, las aurículas están con 6 milímetros de mercurio, entonces lo que va a pasar es que la aurícula tiene más presión que el ventrículo, se van a abrir las válvulas mitral y tricúspide y la sangre va a empezar nuevamente a llenar el ventrículo. Y estamos nuevamente en la fase de llenado. O sea, ya hemos dado la vuelta al ciclo cardíaco. Entonces no es muy difícil seguir la secuencia. Entonces vean ustedes que el trabajo sistólico del corazón, del ventrículo, se inicia con la contracción isovolumétrica para finalmente generar una eyección. Una vez que el ventrículo cumplió su función de bomba, lo que hace es relajarse, un fenómeno diastólico. Una relajación isovolumétrica porque mantiene el mismo volumen, y llegará un momento en que la presión dentro de ese ventrículo cae tanto que las aurículas, que ahora están llenas de sangre, empiezan a llenarla primero en forma rápida, después de forma lenta, que está acá repetido, llenado lento, que está repetido, y finalmente la contracción auricular. Ese es el fenómeno diastólico, relajación isovolumétrica y el llenado del ventrículo, que tiene 3 momentos: el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que la diástole lo que busca es llenar a ese ventrículo y tiene 2 momentos: primero la relajación isovolumétrica y después el llenado del ventrículo, que tiene 3 momentos: el llenado rápido, el lento o diastasis y finalmente la contracción auricular. Eso es lo que vamos a hacer. En cambio, la sístole se inicia con la contracción isovolumétrica para continuarse finalmente con la eyección. Pues bien, el llenado del ventrículo tiene 3 momentos: llenado rápido, lento y contracción auricular. Esto no es muy difícil de entender. Al principio, la aurícula está llena de sangre, tiene los 70 mililitros en su interior, lo cual genera una presión de más o menos 6 milímetros de mercurio. El ventrículo, en cambio, está totalmente relajado. La presión no es cero, porque siempre hay un volumen residual. ¿Cuánto era el volumen residual? 50 mililitros. Esos 50 mililitros generan una presión más o menos de medio milímetro de mercurio por ahí, o quizás 1, no da mucho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la aurícula y el ventrículo? 6 contra casi 0. 6 contra casi 0. Entonces, al principio, cuando la aurícula está totalmente llena de sangre, yo tengo que la gradiente de presión es 6 contra casi 0. Entonces, la sangre va a pasar rápidamente. Va a pasar rápidamente llenando el ventrículo en lo que se llama llenado rápido. Pero conforme la aurícula se va vaciando, pierde volumen. ¿Y pierde qué cosa? Presión. Entonces ya no va a estar en 6, bajará a 5, bajará a 4. ¿Y el ventrículo qué ha ganado? Ha ganado volumen, pero también ha ganado presión. Entonces ya no va a estar en 0, o casi 0. Estará en 2, estará en 3.
Entonces vean ustedes que conforme la aurícula se va vaciando, pierde volumen, pierde presión, y la gradiente se empieza a cortar porque el ventrículo se está llenando de sangre. Entonces si al principio era 6 contra casi 0, conforme se va vaciando va a haber un momento en que sea 4 en la aurícula y 3 en el ventrículo. En ese momento la sangre va a seguir pasando pero más lento. Entonces primero hay un llenado rápido, pero por el fenómeno hemodinámico de perder volumen y perder presión, las gradientes de presión se acercan y la velocidad va a disminuir. Eso no es difícil de entender. A eso se llama llenado lento o diastasis. En el llenado rápido pasa el 70% del volumen que va a llegar al ventrículo, el 70% va a pasar en ese momento. En cambio, en la diastasis o en el llenado lento solamente pasa el 10%. Y terminado ese llenado lento, la aurícula se va a quedar con una presión casi de 4 y el ventrículo también casi de 4. Ya no hay gradiente de presión, por lo tanto la sangre ya no se va a mover. Pero ¿cuánta sangre todavía tiene la aurícula? 20%. Todavía ahí hay 20% que todavía no ha pasado. Bueno, en ese momento y solo en ese momento la aurícula se activa. La aurícula se despolariza, la aurícula se contrae. ¿Para qué? Para generar presión y pueda escurrir ese 20% restante. ¿Estamos? Entonces, producto del llenado rápido, la aurícula pierde volumen, pierde presión que gana el ventrículo y poco a poco las presiones se van igualando, de tal forma que la velocidad del llenado disminuye. Primero tenemos un llenado rápido, después un llenado lento o diastasis. Llegará un momento en que las presiones se igualan y ya la sangre no se mueve. En ese momento justo la aurícula se contrae y hace finalmente que la presión dentro de la aurícula suba bruscamente para escurrir el 20% final. Y así es como se termina de llenar el ventrículo, a través de estos tres fenómenos: el llenado rápido, el llenado lento o diastasis, y finalmente la contracción auricular. ¿Estamos? Llenado rápido es que pasa el 70% del volumen, el llenado lento, diastasis, que pasa solamente el 10%, y finalmente la contracción de la aurícula, en donde se vierte el 20% restante. Y de esa manera el ventrículo se llena. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo es la eyección? Si más o menos han entendido el llenado, la eyección también es algo parecido. Cuando el ventrículo empieza a contraerse y le gana al de la arteria, pues en ese momento el ventrículo tiene mucha presión, mucha fuerza. Entonces la sangre, cuando sale en la eyección, al principio sale con mucha fuerza contra la arteria. Pero conforme la sangre va saliendo del ventrículo, el ventrículo ¿qué pierde? Pierde volumen y pierde presión, pierde fuerza. Fuerza o volumen que gana ¿quién? La arteria. Entonces poco a poco la arteria, que tenía en el caso de la aorta, por ejemplo, una presión de 70 milímetros de mercurio, la mínima, cuando sale la sangre del ventrículo a una fuerza de 120, esa fuerza se lo transmite a la arteria y la aorta va a subir de 70 a 120. Pero cuando tomamos la presión, 120 de máxima, 70 de mínima. Entonces cuando la sangre sale del ventrículo, sale con una fuerza llevando los 70 mililitros hacia la arteria, aorta o pulmonar, y le va a dar una fuerza, un volumen a la arteria. Entonces en un primer momento la gradiente de presión entre el ventrículo y la arteria, en el caso de la aorta, será 120 contra 70. En ese momento, como hay una gradiente importante, se produce lo que se llama la máxima eyección. El 70% del volumen sale rápidamente, pero conforme el ventrículo se va vaciando, empieza a perder fuerza y empieza a perder presión. La gradiente se acorta y así como hay una máxima eyección, después vamos a tener una eyección reducida. Entonces el ventrículo tiene dos momentos para expulsar la sangre. Al principio, la máxima eyección, en el primer tercio de la eyección, sale el 70% y finalmente ya la eyección reducida con menos fuerza. Eso es lo que va a suceder durante la eyección. Pues bien, hay otra forma de poder ver el ciclo cardíaco. Y es de la siguiente manera. Yo voy a tener acá el volumen que llena el ventrículo.
El ventrículo inicialmente tiene un volumen residual de 50 mililitros, estamos acá. Bueno, producto del llenado ventricular rápido, lento o diastasis y la contracción auricular de 50, ahora vamos a tener un volumen de 120, producto del llenado. Prácticamente la presión va a estar en 4 o 5 milímetros de mercurio. Es poco. Producto de la sangre que se está movilizando dentro de estas cavidades. Una vez ya de que el ventrículo está totalmente lleno de sangre, 120, 70 que le llegó más los 50 que tiene, ahora empieza la contracción, y al haber la contracción, la presión dentro del ventrículo empieza a subir. Entonces empieza a producirse la contracción isovolumétrica, que poco a poco va a llevar la presión, en el caso del lado izquierdo del corazón, a superar la presión que tiene la arteria en descanso, que es la mínima, o de 70 milímetros de mercurio. Yo voy a ganarle a esa presión. Producto de esta contracción isovolumétrica, el ventrículo empieza a trabajar y la presión dentro de este ventrículo pues sube a 20, 30, 40 y llegará un momento en que supera a los 70 milímetros de mercurio que tiene en reposo la arteria, y en ese momento pues la presión dentro del ventrículo alcanza su acme, que es más o menos 120 milímetros de mercurio, y se genera la eyección. En la eyección, esa fuerza de 120 lo voy a transmitir a la arteria. Por eso es que sube de 70 a 120. La arteria gana volumen y gana presión, gana la fuerza que le está dando el ventrículo. Entonces, así se produce la eyección, la máxima eyección y la eyección reducida. Y una vez ya de que el corazón ha cumplido su función, el ventrículo se relaja. Y entonces la presión empieza a caer de 120 hasta llegar casi a 0. Nunca llega a 0 porque hay un volumen residual. Entonces, este fenómeno de relajación mantiene el mismo volumen constante de 50 mililitros. Entonces, es lo que se llama relajación isovolumétrica. ¿Estamos? Entonces, el ciclo cardíaco se puede representar también de esta manera. ¿Estamos? Es lo mismo, pero entendiendo acá las fuerzas que están generando presiones y volúmenes que estamos viendo. Entonces uno puede establecer en este punto que está empezando la contracción isovolumétrica, la presión en el ventrículo empieza rápidamente a ascender. En cambio, en la eyección, conforme se produce la eyección, el volumen del ventrículo empieza a disminuir de 120 a 50. O sea, múltiples preguntas se pueden hacer de esta manera, viendo este esquema, o siguiendo también lo que es el ciclo cardíaco. No es muy complicado esto. La cuestión es que hay que razonar. ¿En qué momento las 4 válvulas del corazón están cerradas? Pues el único momento en que las 4 válvulas van a estar cerradas es en la contracción isovolumétrica y en la relajación isovolumétrica. Fisiológicamente nunca las 4 válvulas van a estar abiertas, pero las 4 pueden estar cerradas durante la contracción o la relajación isovolumétrica. Entonces vean ustedes que el fenómeno sistólico, para que exista la contracción isovolumétrica, para que el ventrículo empiece a contraerse, lo primero que necesitamos, ¿qué cosa es? Una orden eléctrica. Lo primero que necesitamos es una orden eléctrica. La orden eléctrica consiste en que despolarizamos al músculo cardíaco. Entonces, primero debe haber una orden eléctrica que llega al ventrículo y genera una respuesta mecánica de contracción como consecuencia de haber sido despolarizado ese ventrículo. Entonces, primero tengo un fenómeno eléctrico que genera una respuesta mecánica de contracción. Como consecuencia de esta contracción del ventrículo, la presión dentro del ventrículo empieza a subir. Y al incrementarse, la sangre va a tratar de regresar a las aurículas, cerrando las válvulas mitral y tricúspide. Y cuando estas válvulas se cierran, producen un ruido, porque son como puertas, y se generará el primer ruido cardíaco. Entonces vean ustedes, esta secuencia ¿en qué consiste? Fenómeno eléctrico, fenómeno mecánico, fenómeno hemodinámico, gradiente de presión, y finalmente fenómeno sonoro. Eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. ¿Estamos? Pues bien, entonces se produce el primer ruido cardíaco,
ya este ventrículo se está contrayendo, pero todavía no puede lanzar la sangre porque no alcanza la presión de las arterias aorta y pulmonar. Llegará un momento en que la presión dentro del ventrículo supera el de las arterias y en ese momento se produce la eyección. Entonces la sístole cardíaca consiste en la contracción isovolumétrica y la eyección. ¿Vamos? ¿Cuánto dura esta sístole? 3 décimas de segundo. 1 décima de la contracción y 2 décimas de la eyección. 3 décimas de segundo. Muy bien, el corazón ya bombeó sangre. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Relajarse. Pero para que el ventrículo se relaje, ¿qué debe haber? Primero una orden eléctrica de que se produzca la repolarización del ventrículo. Primero debe haber una orden eléctrica que va a determinar que el ventrículo se empiece a relajar. Y conforme el ventrículo se va relajando, pierde presión, pierde fuerza. Y entonces la presión dentro del ventrículo empieza a caer en relación al de la arteria. Entonces la sangre que está en la arteria trata de regresar al ventrículo y en ese momento se cierran las válvulas sigmoides. Y cuando se cierran las válvulas producen un ruido, en este caso el segundo ruido cardíaco. Fenómeno eléctrico, fenómeno mecánico, fenómeno hemodinámico y finalmente fenómeno sonoro. Siempre en esa secuencia. Pues bien, lo que va a seguir sucediendo es que poco a poco la presión dentro del ventrículo sigue disminuyendo, porque se está relajando, y llegará un momento en que las aurículas totalmente llenas de sangre superan al del ventrículo, y en ese momento van a abrir la válvula mitral y tricúspide, generando el fenómeno de llenado. Y entonces la diástole ventricular tiene 2 momentos: la relajación isovolumétrica, 1 décima, y el llenado ventricular, 5 décimas. El corazón descansa 6 décimas. Trabaja 1/3 y descansa 2/3. ¿Estamos? Entonces, este ciclo cardíaco tiene 2 momentos: la contracción o sístole y la relajación o diástole. De los 9 décimos que dura el ciclo cardíaco, 1/3 es la sístole y 2/3 es el descanso. Muy bien, la sístole empieza con la contracción isovolumétrica y después se continúa con la eyección. Una vez que el corazón cumplió su función de bombear sangre, el ventrículo, ¿qué debe hacer? Relajarse. Relajación isovolumétrica. Y después las aurículas, al estar llenas de sangre, empiezan a llenar al ventrículo, primero en forma rápida, después en forma lenta o diastasis, y finalmente la contracción auricular. Entonces tenemos nuevamente el ciclo cardíaco de esa manera. Ahora pongámosle el electrocardiograma. Agreguemos ahora el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma ustedes van a ver en las clases que siguen que acá hay una primera onda que se llama la onda P. La onda P representa la contracción de la aurícula. La onda P es la despolarización eléctrica de la aurícula. Es la que da la orden para que la aurícula se contraiga. Entonces la despolarización eléctrica es la onda P. Después tenemos el QRS, ustedes ven acá, esta más grande, esas ondas que indican la orden para que el ventrículo se despolarice. Y finalmente vamos a tener la onda T, que es la orden para que el ventrículo se relaje. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a hacer es poner este electrocardiograma, lo que vamos a hacer es poner el electrocardiograma en relación al ciclo cardíaco. Entonces, lo primero que vemos, la onda P, esta primera onda, es la que da la orden para que la aurícula se contraiga. ¿Dónde debe ir? Pues acá. Antes que se inicie la contracción auricular, acá debe estar la onda P. El QRS, ¿qué representa? La orden para que el ventrículo se active, se inicie la sístole. ¿Dónde debe estar el QRS? Justo antes que empiece la sístole mecánica, tiene que haber la orden eléctrica. Ahí está el QRS. Y finalmente la onda T es la orden para que el ventrículo se relaje. ¿Dónde debe estar la onda T? Justo antes que empiece la respuesta mecánica de relajación. Acá debe estar la onda T. Entonces tenemos la onda P, el QRS y la onda T. El fenómeno eléctrico
precede al mecánico. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, estamos más o menos ubicando ya ciertos fenómenos sistólicos y diastólicos, estamos viendo el electrocardiograma y veamos las curvas de presión, fenómenos hemodinámicos. Los fenómenos hemodinámicos son los cambios que existen en la presión. Entonces vean ustedes que el ventrículo prácticamente después de la relajación isovolumétrica, el ventrículo se relaja y la presión dentro del ventrículo cae hasta casi cero. Nunca es cero porque hay un volumen residual. ¿De cuánto? De 50 mililitros. Entonces, vean ustedes que la presión casi llega a cero. Una vez que ya están casi con la presión muy cercana a cero y las aurículas están llenas de sangre, pues las aurículas empiezan a llenar primero en forma rápida, transmitiendo ese volumen, transmitiendo esa presión al ventrículo, y entonces la presión dentro del ventrículo empieza a subir a 2-3 milímetros de mercurio. Después viene el llenado lento en que pasa muy poca cantidad de sangre, prácticamente no va a cambiar mucho la presión. Pero después lo que viene es que la aurícula se contrae para poder escurrir el 20% de sangre que ya no se está moviendo. Entonces la presión dentro de este ventrículo sube ligeramente producto de la contracción auricular. Pero son presiones bajas. Realmente son presiones muy bajas. Pero una vez que ya el ventrículo está totalmente lleno de sangre, empieza la sístole cardíaca. Y la presión empieza rápidamente a subir hasta alcanzar en el lado izquierdo del corazón 120. Una vez que termina de bombear la sangre, el ventrículo se relaja y la presión trata de llegar casi a cero. Entonces, esta es la curva de la presión dentro del ventrículo. Entonces, veamos lo que estamos tratando de integrar. Yo voy a tener acá en rojo la contracción isovolumétrica, sístole, voy a tener la eyección y después en celeste la diástole, que se inicia con la relajación isovolumétrica, el llenado rápido, el llenado lento, que está repetido, y la contracción auricular. ¿Qué hacemos? Le ponemos el electrocardiograma. ¿Dónde debe ir la onda P? La onda P tiene que estar antes que el fenómeno mecánico. La onda P antes del fenómeno mecánico. ¿Dónde debe estar el QRS, que es la activación del ventrículo? Justo antes de la sístole ventricular. ¿Y dónde debe estar la onda T? Justo antes de la relajación del ventrículo. Después tenemos nuestra curva de presión dentro del ventrículo, que ya le hemos descrito, y que cuando en determinado momento la sangre trata de regresar, en este caso, de los ventrículos a la aurícula durante la contracción isovolumétrica, se cierra la válvula mitral y tricúspide y se produce el primer ruido cardíaco. Y el segundo ruido es producto de que la sangre, al tratar de regresar al ventrículo en la relajación isovolumétrica, se cierran las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar y se va a producir el segundo ruido cardíaco. Entonces la sangre, cuando trata de regresar, se va a cerrar primero el componente aórtico y después el pulmonar, generando el segundo ruido cardíaco. Entonces, si ustedes ven, se dan cuenta de que hay un fenómeno eléctrico que precede al mecánico, el mecánico al hemodinámico y finalmente al sonoro. Ya volvemos a repetir lo que hemos dicho al inicio. Esto es lo que viene a ser el ciclo cardíaco. ¿Estamos? Entonces lo pueden ver de esta manera. Fundamentalmente acá están superpuestos los fenómenos del lado derecho con los del lado izquierdo del corazón. Por eso es que puede uno confundirlo. Si nosotros queremos hacerlo por separado, recuerden que todo lo que pasa en el lado derecho igual pasa en el lado izquierdo, no hay mayor diferencia. Entonces vean ustedes que yo voy a tener acá la onda P. La onda P es la orden eléctrica para que la aurícula se contraiga. La onda P antes de la contracción auricular. Tengo el QRS antes que empiece la contracción isovolumétrica y se continúe con la eyección.
Y finalmente la onda T debe preceder a la relajación isovolumétrica y a los llenados rápidos, lento y contracción auricular. Entonces tengo acá el electrocardiograma, acá tengo mi ciclo. Entonces empecemos a ver qué es lo que sucede primero con los volúmenes de sangre. Y entonces veamos cuál es el comportamiento del volumen dentro de la aurícula. ¿Cómo es el movimiento del volumen de la aurícula? Bien fácil. La aurícula termina de vaciarse al final de la contracción auricular. Producto de la contracción auricular se escurre el 20% final y la aurícula se queda sin sangre, prácticamente en cero. Pero una vez que se ha terminado de vaciar, ¿qué hace la aurícula? Inmediatamente se empieza otra vez a llenar de sangre. No es que se va a quedar acá. Rápidamente se termina de vaciar, rápidamente nuevamente le empieza a llegar la sangre y entonces el volumen de la aurícula empieza a subir. Y las aurículas se terminan de llenar de sangre con un volumen de 70 mililitros. Estaban en cero y empieza a llenarse con 70. ¿Hasta dónde termina de llenarse? Muy fácil, antes que empiece a llenar al ventrículo. Entonces se termina esta aurícula de recibir sangre, pero en el momento en que está totalmente ya llena de sangre y el ventrículo tiene poca presión, inmediatamente se van a abrir las válvulas mitral y tricúspide y rápidamente empiezo a perder volumen. En el llenado rápido del ventrículo, el 70%, el 10% en el llenado lento y finalmente, producto de la contracción auricular, el último 20% y me quedo con 0. Entonces la curva de la presión auricular es muy fácil. Termino de vaciarme, empiezo a llenarme de sangre. Eso es todo. Veamos ahora las curvas del volumen del ventrículo. El ventrículo, recuerden que una vez que cumplió su función de eyección, el ventrículo se queda con un volumen residual de 50 mililitros. Entonces, en la relajación isovolumétrica y durante toda esa relajación, el volumen sigue siendo de 50 mililitros, por eso se llama isovolumétrica. ¿Y después qué sigue? Después de la relajación isovolumétrica, el ventrículo recibe sangre. ¿Sangre que le da quién? La aurícula. Conforme la aurícula logra vaciarse, el ventrículo empieza a llenarse de sangre. Primero, en el llenado rápido, el 70%. En el llenado lento recibe muy poco, 10%. Y finalmente la contracción auricular, con lo cual se termina el ventrículo de llenar y de recibir los 70 más los 50 que tenía, 120. Y con esos 120 se mantiene durante la contracción isovolumétrica porque el volumen es constante. Y luego continúa ya con la eyección, en donde empiezo a perder sangre en la máxima eyección y en la eyección reducida. Entonces ven ustedes que las curvas de volúmenes no son muy complicadas. La aurícula lo que hace es ganar volumen y perder volumen. El ventrículo parte de un volumen residual que siempre es 50, gana volumen y después tiene que expulsarlo. No es muy difícil entender esa curva. Entonces, estas son las curvas de volumen. Sea el lado derecho o el lado izquierdo se manejan igual. Los dos se llenan con la misma cantidad, los dos van a mover el mismo volumen. Vayamos a ver ahora las curvas de presión. Y primero veamos la presión del ventrículo. ¿De qué depende la presión del ventrículo? Pues el ventrículo depende de la sangre que le llega. Entonces no es muy difícil entender que si la aurícula termina de vaciarse, pierde todo el volumen que tenía, pues también pierde presión. Y conforme la aurícula empieza a llenarse de sangre, la aurícula empieza a ganar presión. La aurícula gana volumen, gana presión. Pierde volumen, pierde presión. Entonces por eso es que la curva de la presión auricular va creciendo conforme se llena de sangre. Y conforme se produce el llenado del ventrículo, yo pierdo volumen, pierdo presión. Primero en forma marcada, después en forma lenta y finalmente viene la contracción de la aurícula. Terminada la contracción, prácticamente la presión queda en cero. Y conforme la aurícula se llena de sangre, recibo volumen, recibo presión. Pierdo volumen, pierdo presión. ¿Vamos? Y bueno, ya hemos visto la presión de la aurícula, ahora nos falta la presión en el ventrículo. Que no es muy difícil porque ya lo describimos. La presión del ventrículo empieza a subir con la contracción
isovolumétrica, llega a la eyección y después desciende. ¿Cómo está la presión en la arteria? Bueno, la presión de la arteria es muy fácil. La presión arterial es de 120/70. 70 es en diástole y sube con la eyección porque el ventrículo le envía volumen y le envía presión, alcanzando 120, y después poco a poco la presión en la arteria empieza a bajar a 70. Entonces, esta es la curva de la presión. La única diferencia que hay entre el ventrículo izquierdo y el derecho es que las presiones que se alcanzan en el lado izquierdo es 120 contra 70. En el lado derecho de la pulmonar las presiones son 26 contra 15. Esa es la única diferencia en todo lo que es el ciclo cardíaco. Las presiones que manejan el ventrículo derecho es muy diferente a este 120/70. Alcanza 26 de máxima y una mínima de 15. Pero el resto es prácticamente igual. Todo lo que sucede en el lado derecho igual sucede en el lado izquierdo. Hay a veces pequeñas diferencias en el tiempo, quién va primero, quién va después, pero el ciclo cardíaco es el mismo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Porque yo lo entiendo. El problema es que ustedes puedan entender eso. No es muy complicado si lo tenemos así por separado. No mezclen las curvas derecho e izquierdo porque si no, no lo van a entender. Si lo separan es bastante fácil poder entender lo que es el ciclo. Bien, vayamos ahora a ver la segunda parte que está en relación con la presión.